Reddit pregunta: ¿cuál es el secreto más oscuro que conoces y que nadie te creería? Sé la identidad de la persona que nunca atraparon y que activó la alarma de incendios en 7º grado, y pienso llevarme ese secreto a la tumba. Su identidad está completamente a salvo conmigo. Puedo superarte con eso. Yo sé quién fue la persona responsable, y jamás la atraparon, de hacer una falsa amenaza de bomba que provocó la evacuación completa de la escuela e incluso hizo que trajeran a un escuadrón antibombas desde la ciudad vecina. Todo eso ocurrió simplemente para evitar entregar una tarea de matemática de 7º grado que no había hecho la noche anterior. Un estudiante de la secundaria del barrio soltó un guepardo el día en que el zoológico estaba haciendo una visita especial a la escuela. El caos fue total. Aterrorizó a toda la escuela y varios de los ciudadanos terminaron en el hospital. La chica que lo hizo ahora asiste a la preparatoria donde trabajo. Tiene necesidades especiales y, debido a varios incidentes, construyeron una pared completa en medio del salón, que antes tenía 2 salidas, y utilizaron el resto del espacio para mantenerla separada de otros estudiantes. Cuando yo estaba en 7º a 9º grado, algunos alumnos solían prender fuego a las sillas y colocarlas debajo de las alarmas de humo para obligar a evacuar la escuela y conseguir un descanso de 15 minutos afuera. Era algo tan frecuente que prácticamente ocurría todas las semanas. Durante una estancia en el hospital por una apendicectomía, cuando era chico, unos 8 años, la enfermera jefa de la planta, abrió a propósito mi herida. No quería que los médicos trasladasen a más nenes que necesitaban cuidados intensivos a la planta. Cuando yo estaba en el daycare, había 4 chicas jóvenes, recién salidas de la preparatoria, que nos cuidaban todos los días. Un día, durante la hora de la siesta después del almuerzo, noté que entre ellas estaban haciendo pequeños retos y bromas mientras los niños intentábamos descansar. Al principio me pareció algo divertido e inocente, como si estuvieran simplemente riéndose entre ellas y rompiendo un poco la rutina. Sin embargo, en un momento una de ellas aceptó un reto que cruzó un límite que no era apropiado para ese entorno, y empezó a comportarse de una manera claramente inadecuada mientras aún estábamos en el cuarto de descanso. En un punto pasó muy cerca de mí y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Yo aparté la vista de inmediato, pero ya había notado que yo la había visto. Cuando terminó la siesta y encendieron las luces, se acercaron a mí. Se agachó a mi altura y me susurró una advertencia muy seria, diciéndome que si contaba lo que había visto, podrían pasar cosas muy malas relacionadas con mi familia. En ese momento yo era muy pequeño, así que me asusté bastante, sobre todo porque acabamos de ver una película donde se hablaba de perder a la familia, lo cual hizo que sus palabras me afectaran mucho más de lo normal para mi edad. Me quedé con esa sensación de miedo y confusión durante bastante tiempo, sin saber bien qué hacer o a quién decirle. Con el tiempo, esa persona dejó de trabajar en el lugar después de varios problemas y situaciones inapropiadas dentro del daycare. Años más tarde, ya en la adolescencia, tuve experiencias en internet con personas que no eran adecuadas para interactuar con menores en plataformas como Omegle. Hoy en día lo veo con mucha más claridad y entiendo lo importante que es evitar ese tipo de espacios y situaciones, especialmente cuando uno es joven. Mataron a mi mamá a mano de su pareja y él tenía la familia más linda. Lloraron por ella, tanto como nosotros. En serio, me caía muy bien la hermana de él. Se la pasó bastante duro. Hoy tengo sentimientos encontrados sobre ella porque todavía la visito y le llevo a su nieta para que vaya en serio, a un tipo que pasó toda su vida aterrorizando a las mujeres. Docenas de víctimas, incluido su propia mamá. Él no ve a las mujeres como seres humanos y no entiendo cómo ella puede separar eso en comportamientos. Pero le entiendo hasta cierto punto. No puedo culparla y trato de no juzgarla porque ese era su hermanito, su bebé, toda la vida. Creo que a todo el mundo, de todos los lados, les afecta. Es increíble la cantidad de vida que se puede ver impactada por un solo acto malvado, ¿no? Trátate con cariño. Tiene que ser una situación súper confusa la que te toca vivir. Cuando era niño, una señora mayor me confesó que había envenenado a su esposo usando hojas de adelfa en el té. Nadie me creyó cuando lo conté. Mi extraño compañero de cuarto, hace unos 20 años, solía decir que, si alguna vez quisiera envenenar a alguien, usaría jugo extraído de plantas de adelfa.
Aunque, sinceramente, también decía que los gatos fueron dejados aquí por alienígenas para vigilarnos. Según él, la palabra gato significaba Continuous Alien Transmitter. Decía que su misión era monitorear la gravedad, por eso siempre están empujando cosas al piso. Y que, como desean desesperadamente regresar a su planeta, se quedan sentados dentro de cajas esperando que algún día se conviertan en una nave espacial de regreso a casa. Tiene muchas historias más, pero honestamente, escribir siquiera esta parte ya me provocó un pequeño ataque de ansiedad. Cuando era niña, fui a Taco Bell con mi mamá mientras llevaba puesto mi uniforme de Girl Scouts. Justo afuera había un arbusto de adelfa. Antes de entrar, una señora mayor nos detuvo para hablar con nosotras. Señaló la planta con una expresión completamente seria y preocupada, y nos advirtió que jamás usáramos ramas de esa planta para asar malvaviscos, porque, según ella, así había muerto una tropa entera de Girl Scouts. Nunca investigué si era verdad, pero esa advertencia se quedó grabada en mi cabeza para siempre. Cuando era pequeño, mi abuela también me contó que, en lugar de divorciarse, algunas mujeres de los años 40 usaban semillas de manzana y pimienta negra para deshacerse de sus esposos. Durante mucho tiempo pensé que eso era alguna superstición extraña o una vieja ley absurda de la época colonial. Resulta que no estaba tan lejos de la realidad. Hace poco estaba viendo un video sobre personas que aseguran comunicarse con animales. Una mujer hablaba con un gato, y supuestamente el gato explicaba que le gustaba tirar cosas al piso simplemente porque le parecía divertido. Según decía, antes vivía al aire libre y, como ya no podía cazar, buscaba nuevas formas de entretenerse. También disfrutaba lanzar agua a sus dueños y robar comida solo por diversión. Yo siempre tomo ese tipo de cosas con bastante escepticismo, pero he tenido varios gatos, y honestamente, este relato me pareció extrañamente creíble. Los gatos más traviesos te miran directamente a los ojos antes, o después, de hacer alguna maldad. Y no parece solo una muestra de dominio o inteligencia, muchas veces da la impresión de que saben perfectamente lo que están haciendo, especialmente cuando ya les advertiste que no lo hagan. Mi gato callejero, por ejemplo, tenía la costumbre de empujar vasos con agua lentamente hasta el borde de la mesa, dejándolos peligrosamente cerca de mi cama. Después se quedaba ahí sentado, observándome, esperando a que abriera los ojos para tirarme el agua encima. Y yo necesitaba tener agua junto a la cama por una cuestión médica, así que intenté de todo, vasos más grandes, recipientes con tapa, diferentes lugares, nada funcionaba. Una mañana desperté apenas y lo vi empujando mi vaso con una paciencia increíble, moviéndolo milímetro a milímetro sobre la mesita de noche. Luego se quedó quieto, con la pata apoyada en el vaso, observándome como si estuviera esperando el momento perfecto. De repente se dio cuenta de que yo tenía los ojos medio abiertos y se preparó para lanzarlo directo hacia mi cabeza. Alcancé a detener el vaso justo a tiempo, pero el gato, sin perder el ritmo, cambió inmediatamente de estrategia, empezó a meter la pata dentro del agua para salpicarme la cara. Ahora ya está viejo. Sigue tirando cosas al piso de vez en cuando, pero hemos vuelto la casa bastante a prueba de gatos. Así que, como ya no puede hacer tantas travesuras, ahora simplemente se dedica a gritarnos por toda la casa. Pepsi siempre me caía mal del estómago. Normalmente si tomo más de 8-16 os de Pepsi me da diarrea. Hace años estaba en un Pizza Hut para una fiesta de cumpleaños antes de irnos a un partido de hockey. Antes de que la pizza llegara, nos dieron jarras ilimitadas de refresco, que casualmente era Pepsi. Tenía 10 años y me estaban ofreciendo refrescos sin fin, así que me tomé por lo menos una docena de vasitos de Pepsi antes de ni siquiera morder un pedazo de pizza. Para cuando ya íbamos terminando la cena, el estómago me estaba haciendo retumbar. Yo ya sabía lo que venía. Corrí al baño y tuve una diarrea explosiva. Me tomó un montón de limpiadera para dejar eso medio decente y estuve ahí un rato. Cuando ya tocaba tirar de la cadena, el papel no se bajaba. El agua nomás seguía subiendo, y subiendo, hasta que se desbordó y se siguió regando esa asquerosa agua con mi mierda. Atónito, corrí al lavabo y me lavé rápido las manos, y luego regresé a la mesa. Cuando nos preparábamos para irnos del Pizza Hut, estaba saliendo un chorro de agua por debajo de la puerta del baño. Un trabajador entró con un cubo con trapeador y escuché que gritó: «¡Oh Dios mío que no!». Todos nos fuimos al partido de hockey y yo no dije ni una palabra de lo que pasó en ese baño. Ese Pizza Hut cerró no mucho después y no quiero ni pensar que mi diarrea de Pepsi fue la razón. Esto es algo que casi nunca he contado. Cuando tenía 20 años,
pasé por una situación con un médico muy conocido en la zona de Seattle. En ese momento ya tenía problemas con el alcohol y no siempre recordaba lo que ocurría cuando bebía, lo que me dejó en una situación muy vulnerable. Recuerdo haber despertado en un lugar que no entendía, con la sensación de confusión total y sin claridad de cómo haber llegado ahí. Le pedí ayuda básica, como agua, pero la situación rápidamente se volvió algo que me dejó en shock y sin capacidad de procesarlo en ese momento. Después de eso, quedé con consecuencias físicas y emocionales durante un tiempo, pero en ese momento no supe cómo hablarlo ni cómo pedir ayuda. Lo guardé durante mucho tiempo para mí, con mucha confusión, vergüenza y bloqueo emocional. Meses después, esa misma persona volvió a contactarme como si nada hubiera pasado, lo cual me dejó todavía más confundida y sin saber cómo procesar lo ocurrido. Con el tiempo, entendí mejor la grave de la situación. Durante años me costó incluso ponerle palabras. En mi familia se respeta muchísimo a la madre de mi abuelo por parte materna. Su nombre se fue pasando en variaciones a través de las 4 generaciones siguientes, incluyendo el mío, y pues yo soy hombre. La verdad, nunca pensé mucho en mi bisabuelo, porque nunca se mencionó. Cuando tenía como 20 años, me enteré que él sirvió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Me dejó en shock que no habláramos de más de eso, así que mi mamá tuvo que explicármelo. Un día, por la mañana, antes de ir a la escuela, le disparó a su segunda esposa en la... Después, cargó sus 2 hijos por encima de su cuerpo y los dejó en la escuela. Pasó sus últimos años en una institución. Soy de un pueblo chiquito. Entonces conocí a mi tía y a mi tío abuelos, pero no sabían que eran familia, porque cambiaron sus apellidos por el nombre del soltero de su mamá. Tenían nietos de mi edad, pero siempre parecía que me evitaban. Ahora ya sé por qué, y entiendo perfecto por qué. Es una cosa bien rara, eso de tener que asimilarlo. El hermano de mi mejor amiga mató al hijo de 4 años de su novia. Por lo que sé, tenía un montón de moretones que no cuadraban con juego normal, aunque él decía que jugaba con ese niño así de rudo de manera regular y que le gustaba. Entonces lo que nos hace pensar es que estaba tan bajo sustancias con meta que ni siquiera entendía que le estaba haciendo daño a este pobre bebé. No estoy tratando de inventar ninguna excusa para él, solo me estoy guiando por los hechos del caso. Mató a ese niño. Mi mejor amiga ya no tiene hermano y me ha dicho varias veces que si alguna vez lo llegaran a soltar, preferiría ir a la cárcel por el resto de su vida por sacarlo de circulación, antes que vivir sabiendo que le puede hacer eso a cualquiera. Vi a un hombre haciendo cosas indebidas cuando tenía probablemente como 7 años. Estábamos de vacaciones en un Walmart comprándole a mi hermana un par de zapatos y yo de repente levanté la vista. Ese tipo estaba caminando hacia nosotros y ahora que lo pienso, se estaba exhibiendo conmigo. Como una niña de 7 años que nunca había pasado mucho tiempo con hombres que no fueran mi papá, aunque ni idea tenía de lo que estaba pasando. Pensé que se había metido algo en la parte de adelante del pantalón para robar. Y como no dije nada antes de que se alejara, sentí que yo le había ayudado a robar. Tenía un miedo terrible de decirle a mi mamá que había participado en un crimen, así que me quedé callada hasta que salimos de Walmart. Probablemente ya te das cuenta, pero de niña estaba bien hecha un cable. Con un sentido de la justicia que nomás me cobraba a mi mamá de saldo a cada rato. Tengo un familiar que asesinó a la madre de sus hijos. Pero ni siquiera eso es la parte más oscura. Lo verdaderamente perturbador es que también grabó todo, y solo una persona, además de la policía, ha visto el video. Por suerte, se declaró culpable, así que la familia de ella nunca tuvo que pasar por el horror de verlo. La persona que sí vio la grabación, y lo digo completamente en serio, jamás volvió a ser la misma después de eso. Tener un vínculo familiar con alguien capaz de hacer algo tan terrible es una carga muy difícil de aceptar. Es como hacer duelo por una persona a la que amaste durante toda tu vida, aunque siga viva. La imagen que tenías de ella desaparece por completo, y lo que queda es alguien a quien apenas reconoces. Sí, entiendo perfectamente ese sentimiento. A mi hermana la asesinó su hijo mayor, mi sobrino, cuando ella tenía 34 años y él apenas 15. Actualmente está en una prisión estatal por asesinato en segundo grado y, como mínimo, seguirá ahí hasta diciembre de 2028. Casualmente, ayer vi su fotografía más reciente del sistema penitenciario.
La última vez que lo vi en persona era solo un adolescente delgado, tan joven que apenas parecía tener edad para aprender a conducir. Ahora se ve mucho más grande, más adulto, pero todavía conserva la misma expresión vacía y asustada en el rostro. Es extraño y difícil de procesar saber que sigue vivo y que, en unos años, probablemente tendrá otra oportunidad de construir una vida normal, después de haber destruido por completo a 3 familias enteras. Eso sí que es verdaderamente oscuro, y no me imagino lo complicado que debe ser cargar con algo así todos los días. En cierto modo, tienes que hacer el duelo por la persona que creías conocer. Y creo que está bien admitir que amabas a alguien por quien pensabas que era, mientras al mismo tiempo sientes odio, dolor o traición al descubrir quién era realmente. De verdad siento mucho todas las pérdidas y el trauma que han atravesado tú y tu familia. Son heridas que cambian la vida de una manera que muy pocas personas pueden comprender. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, fui sola al baño de mujeres en un cine. Salí del cubículo y vi a un hombre en la entrada haciendo cosas inapropiadas de manera bastante agresiva. Hicimos contacto visual por un segundo y luego él dijo algo como espera. Yo salí corriendo y me escondí en otro cubículo. Me subí al asiento del inodoro con la esperanza de que no pudiera verme. Recuerdo que empezó a abrir las puertas de los cubículos uno por uno, pero salió huyendo en cuanto otra mujer entró al baño. Poco después logré salir, pero durante muchísimo tiempo me dio miedo entrar sola a baños públicos. Algo parecido me pasó a mí en una biblioteca. Yo le grité al tipo y salió corriendo mientras repetía perdón, perdón. Siempre recomiendo gritar si puedes hacerlo. Cuando alguien así nota miedo, entiende que tiene enfrente a una víctima fácil. En otra ocasión, un hombre me siguió hasta el baño y, en vez de esconderme, me enfrenté a él. Le dije algo como, ni se te ocurra acercarte, y me puse inmediatamente en posición defensiva, preparada para pelear si era necesario. El tipo cambió completamente de actitud y se fue rapidísimo. La mayoría de esas personas buscan a alguien vulnerable, no a alguien que les haga frente. No estoy juzgando a nadie, solo comparto algo que aprendí por experiencia propia. Sé que reaccionar así no es posible para todo el mundo, especialmente en situaciones de miedo extremo. Pero, personalmente, entrar en modo supervivencia me ha ayudado a salir ilesa más de una vez. Edith, acabo de darme cuenta de que dijiste que tenías 8 años. Yo había leído 18, y eso cambia muchísimo las cosas. A esa edad es completamente normal reaccionar con miedo y esconderse. Aún así, si alguien puede hacerlo, gritar sigue siendo una muy buena opción a cualquier edad. Una señora que conozco contó que, cuando estaba en secundaria, había un hombre extraño que vivía frente al salón donde se reunía su club escolar, que era solo para chicas. El sujeto se quedaba parado en la ventana mirando hacia adentro con una actitud muy desagradable. Hasta que un día todas las chicas llevaron tijeras y, al mismo tiempo, se quedaron observándolo mientras levantaban las tijeras apuntando hacia él. Después de eso, el hombre nunca volvió a quedarse mirando y mantuvo las cortinas cerradas. Yo también tuve una experiencia bastante parecida cuando tenía unos 10 años, durante un viaje familiar a Florida. Paramos en una gasolinera para usar el baño y había un hombre sentado en uno de los inodoros, esperando con la puerta entreabierta, como si quisiera que alguien entrara con él. Salí de ahí lo más rápido que pude y ni siquiera fui capaz de explicarle a mi mamá por qué no había querido usar el baño. Fue una de las experiencias más inquietantes y desagradables que recuerdo de mi infancia. Cuando tenía como 9 años, mi mamá me dejó a mí y a mi hermana de 6 años y a mi hermanastra de 13 años en el carro, con seguro, mientras ella entraba a Walmart por unas cosas. No me acuerdo quién se dio cuenta primero, pero entendimos que había un hombre adulto mayor sentado en el carro estacionado al lado del nuestro, haciendo cosas indebidas con la parte interior y mirándonos fijo. Nomás se nos fue todo y tratamos de escondernos lo mejor que pudimos, pero teníamos tanto miedo de salir del carro que básicamente nos quedamos ahí mientras él hacía eso. Cuando terminó, se fue al instante. Mi mamá al final regresó al carro y la neta, no me acuerdo si se lo contamos o cómo reaccionó si es que lo hicimos, pero ella tiene historial de no creerle a los niños en situaciones parecidas. Además, creo que me acordaría si ella se hubiera puesto alterada o hubiera hecho algo. Todavía tengo la imagen de sus ojos asquerosamente perturbadores, clavados como el alma mientras él lo hacía. Ya casi cumplo 23 años. Mis hermanas y yo nunca hemos vuelto a tocar el tema desde entonces.
Yo era contable y encontré prueba de que la recepcionista, a la que le caía bien todo el mundo, había desviado casi $25,000. Se llamó a la policía y la despidieron. Resultó que estaba saliendo con 2 empleados casados y con el dueño casado. Ella demandó por acoso íntimo y llegaron a un acuerdo fuera de la corte. Las acusaciones de malversación se retiraron y cada empleado pagó $50,000. El dueño pagó $100,000. Uno de los empleados se divorció. Yo era una niña chiquitita, bien tímida y calladita, lidiando con hambre y con un abuso bastante feo en mi casa. Un chico enorme del año siguiente simplemente no me dejaba en paz. Se andaba dando vueltas por alrededor, llamándome Kindergartner, justo en mi espacio. Por cómo era la vida en casa, yo tenía un montón de enojo y un día me cansé y le di una patada de lado en la entrepierna, por encima de la mitad de un tramo de escaleras. Se me cayó atrás y se lastimó. Nunca le dije a nadie, creo que porque habría quedado súper mal para él. Al menos después se apartó de mí, que era justo lo que yo quería, que me dejaran en paz. Tengo un apellido alemán. Cuando tenía 15 años, había un chico en mi clase que no paraba de llamarme nazi y me molestaba todo el tiempo, al punto de que no quería ni ir a la escuela. Esto fue en 1980 y yo nunca hice nada en contra de él, jamás. Mi torturador era judío y se sentía con derecho a sacar su odio y frustración conmigo. Ir a los profes no servía porque no me creían. Entonces le pregunté a mi papá qué hacer. Me dijo que esperara hasta que pudiera agarrarlo solo, sin testigos, en algún lugar y arreglar ese problema. Cuando se dio la oportunidad, lo corregí bien, digamos que sí. Se le hinchó la cara durante una semana y después se mantuvo lejos de mí y en su defensa no le dijo a nadie y yo tampoco. Odio la violencia, pero a veces necesitas plantarte por ti mismo y por muchos bullies y abusadores. Al final, eso es lo único que entienden para que se detengan. En 5º grado, fui yo quien rompió la segunda fuente de agua del gimnasio de la escuela. Una persona me vio hacerlo, pero no dijo nada en ese momento. Al día siguiente, la fuente ya no estaba. Me sentí un poco mal después, porque la fila para tomar agua se volvió muchísimo más larga y nunca la reemplazaron. También tengo otra de cuando estaba en 3er grado, escondí un pedazo de tiza dentro de una de las gomas de borrar del pizarrón. Ahí quedó durante varios días, como una pequeña broma esperando el momento de ser descubierta. Nuestra maestra era bastante estricta y solía levantar la voz con frecuencia, además de tener arranques de enojo con toda la clase. Un día, después de una de esas rabietas, se dio la vuelta para seguir con la clase y empezó a borrar el pizarrón. En ese momento sentí cómo se me hundía el estómago cuando arrastró el borrador con la tiza incrustada por toda la superficie. Se giró hacia nosotros con una expresión muy seria y, con un tono fuerte, preguntó, ¿quién hizo esto? Me quedé completamente paralizado del susto, pero no dije nada. Ese día no encontró al responsable y no le echó la culpa a nadie. Cuando estaba en 2º grado, en mi clase había unos pequeños ositos de plástico que la maestra usaba como sistema de puntos para premiar el buen comportamiento y el trabajo hecho. Cuando juntabas 10, podías cambiarlos por dulces. La chica que se sentaba a mi lado copió mi trabajo y le dijo a la maestra que yo había copiado el suyo, metiéndome en problemas injustamente. Durante una detención, terminé tomando uno de sus ositos sin permiso. Al día siguiente entregué 10 ositos y recibí una barra de chocolate, que comí frente a ella. En 5º grado también ocurrió otra situación en el gimnasio, hubo un incidente con un mal olor fuerte que hizo que se evacuara el lugar por precaución, ya que incluso se sospechó de una posible fuga de gas. El gimnasio estuvo cerrado por un par de días. Nadie supo que había sido yo, y como era bastante callado, nunca hubo sospechas. Recuerdo haber pensado en ese momento algo como, esta vez sí la hice demasiado grande. Ya en secundaria, sin querer, inicié un rumor sobre que iban a despedir a nuestro profesor de matemáticas, porque escuché mal una conversación entre 2 docentes en el pasillo. En pocos días, gran parte del salón lo creyó, e incluso hubo gente que lo celebró. Al final, el profesor siguió trabajando en la escuela durante muchos años más. Yo, 50F, me tiré un pedo en 5º grado y se lo terminé echando a QSG. Todavía me siento culpable después de todos estos años. Era una persona realmente buena.
Mi papá también tuvo un momento muy incómodo en el hospital de mi abuelo, justo cuando ya se estaba yendo. Mi abuelo no podía hablar y tenía muy poco control de sus movimientos, pero estaba completamente consciente. Entró una enfermera y comentó de inmediato que había un olor muy desagradable en la habitación. Mi papá se disculpó repetidamente en nombre de su padre, pensando que había sido una situación fuera de su control. Aún así, incluso en ese estado, mi abuelo reaccionó moviendo ligeramente la cama, como si se estuviera riendo en silencio de la situación. Yo, 56, me tiré un pedo en la secundaria y terminé culpando a un juez, aunque en realidad fue la semana pasada. Los profesores también son humanos. En tercer grado vi a un niño en clase tirar un papel arrugado a la basura, cerca del escritorio de la señora Wallace. Poco después, por alguna razón, ella lo revisó y encontró que eran respuestas de un examen. Le preguntó a la clase quién lo había hecho, y él dijo que había sido yo. Me metieron en problemas y no dije nada. Con el tiempo, cuando crecimos, supe que ese chico tenía sentimientos por mí. Compartíamos el mismo grupo de amigos, así que ocasionalmente volvía a saber de él. Siempre me quedaba pensando en aquella situación, en cómo terminó culpándome, aunque en realidad nunca le guardé rencor. Era una persona bastante amable. Años después me enteré de que se había casado, tuvo hijos, y ya en nuestros veintitantos supe que falleció. Descanse en paz, Sergio. En cuarto grado, me tiré un pedo en clase y el chico que estaba a mi lado reaccionó diciendo "Oh my God". Yo, nervioso, terminé empujándolo accidentalmente con un lápiz mecánico en la pierna. Él solo me miró en silencio. Tiempo después nos encontramos en una fiesta en la preparatoria y nos reímos de esa situación mientras estábamos con amigos. Aún conservaba una pequeña marca en la pierna y dijo que nunca le contó a nadie cómo ocurrió. En quinto grado también tomé un lapicero de Derek G porque me gustó, pero cuando la maestra preguntó, terminé diciendo que me lo había dado mi papá. Ella le creyó más a él que a mí y me metí en problemas injustamente. Él era un estudiante algo inquieto, pero no estaba mintiendo en ese caso. Me cambié de escuela poco después y nunca volví a verlo. A veces todavía pienso en eso y me siento mal por la situación. En la preparatoria, una vez aguanté un gas durante todo un doble turno y, al final del día, simplemente ocurrió un accidente en el momento menos oportuno. Detrás de mí había un estudiante de intercambio que asumió que había sido la chica de al lado y comenzó a señalarla sin parar. Pronto más personas lo notaron y ella terminó cargando con la culpa, aunque insistía en que no había sido ella. Yo no dije nada y la situación se quedó así. Todavía me siento un poco mal por eso cuando lo recuerdo. Mentí para que despidieran a alguien. Cuando tenía 20 años, era encargado de turno en la parte de atención al frente de una cadena de retail. Mi hermanita, 16 años, trabajaba en piso de venta los fines de semana. Nos contrataron con una nueva cajera, como de 24 y algo, y como no sabía que era mi hermana, inmediatamente me llamó para que fuera y dijo, ¿quién es? ¿Voy a salir con ella? Yo le dije, es menor y es mi hermana, no puedes. Él dijo, no me puedes detener. Era bien asquerosamente raro, como el estereotipo de moderador de Discord, con hasta olor corporal incluido. Esa misma noche, en la casa, le pregunté si él le dijo algo, y ella me dijo que le preguntó la edad, y que le dijo que era linda, y que eso la incomodó, así que nomás lo ignoró. Le dije que si quería yo iba con ella a recursos humanos, pero ella me dijo que tenía miedo de armar drama, y que solo trabajaba 2 días a la semana normalmente en el piso, así que estaba bien, que lo ignoraría si se cruzaban. Una semana después, lo programaron en el mostrador de servicio al cliente, y cuando él la vio ahí, le preguntó el encargado de turno que estaba de servicio si podía subir y aprender con ella para poder cubrir descansos y almuerzos. Dijeron que sí, y cuando mi hermana llegó a casa me contó que él estaba bien creepy. Intentó agarrarle la mano un par de veces, y se quedaba tan pegado que la terminaba tocando. Le pregunté si le había dicho a alguien, y me dijo que no otra vez, que no quería drama. Solo iba a publicar los turnos de servicio al cliente que le dieran y tratar de cambiar por turnos en piso de ventas. En mi siguiente turno entró y él estaba viendo su horario y luego se pone a revolver el libro de horarios buscando gente del piso programada al mismo tiempo para poder cambiarlos con ellos, aunque ni siquiera había trabajado en piso. Yo fui directo a recursos humanos a quejarme y me preguntaron por qué no era ella la que había salido a hablar. En recursos humanos me dijeron que como yo no estuve ahí ese día, no tenía prueba de que hubiera habido problemas y que ella era la única que tenía que decir algo.
También dijeron que él tenía permiso para hacer cambios con quien quisiera. Más tarde en el día, lo escuché contándole a otras personas durante el descanso que estaba enamorado de mi hermana y que iba a convertirla en princesa sumisa. Esa Mier me prendió y cuando regresamos al piso, fui hasta donde estaba y en voz baja le dije: «Vete a la Mier y déjala en paz a mi hermanita, asqueroso creep, o te arruino la vida». Al siguiente me llamaron a Recursos Humanos y me preguntaron si lo había amenazado. Yo, bien inocente, dije: «No, claro que no». Lo corregí porque un cliente se quejó de que él dijo un insulto racista y yo le dije que no era apropiado usar ese lenguaje. Después, Recursos Humanos dijo: «O sea, ¿lo escuchaste?». Yo dije: «No, por eso no te lo llevé». No estaba presente cerca de él cuando pasó y sé que no puedes hacer nada con situaciones en las que no hay un testigo. Y lo terminaron despidiendo.